Vamos a ir por orden. Así que las primeras son para Rodrigo, son dos preguntas que te las voy a combinar en una, Rodrigo. ¿Cuál sería la forma correcta de medir el número de plantas logradas y así calcular el coeficiente de logro que mencionabas? ¿Y cuánto tengo que esperar para hacer eso y poder decidir si una pastura implantada va a llegar a su potencial o no va a llegar a su potencial? Así que te paso a vos la pregunta, Rodrigo. Bien, la siguiente pregunta es para Virginia. Son dos preguntas alrededor de potasio, Virginia. Una es si hay algún dato de cuánto se pierde en producción de materia seca en un potrero donde se hacen fardos regularmente por no agregar potasio. Y la segunda es, ¿en qué momento recomendarías aplicar cloruro de potasio si uno quiere que esté disponible al momento en que se implante la pradera en otoño? Bueno, las pérdidas de potasio en realidad pueden ser muy variables. No todos los suelos van a tener la misma capacidad de reponer ese potasio. Entonces, en realidad la mejor herramienta que vamos a tener es hacer un buen muestreo de suelos, como decíamos en la presentación, porque, por ejemplo, para que se den una idea, algún dato que hay más bien a nivel internacional es que por unas 5 toneladas de alfalfa estaríamos extrayendo unos 200 kilos de potasio, por unas 10 toneladas más o menos unos 300. Pero como decíamos, no todos los suelos van a poder reponer ese potasio de la misma forma. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre suelos de formación fraiventos, son uno de los casos en el país donde se ha constatado una mayor capacidad de reponer ese potasio en la solución. Es decir, lo mejor que podemos hacer es hacer un buen muestreo de suelos y ver dónde estamos parados, porque también va a depender mucho en realidad qué tanto hemos agotado nuestro potasio en el suelo respecto de su nivel original. No va a ser lo mismo tener un 0,40 en el litoral que un 0,40 en suelos del este. Los suelos del este en general son más pobres en potasio, es decir, que en realidad es una referencia que tenemos que manejar, más que si hemos hecho fardos repetidamente. También va a depender mucho del manejo, si hemos dado reservas en ese mismo potrero, puede haber una recirculación del potasio ahí. Es decir, que lo mejor que podemos hacer es tomar una buena muestra de suelos y mandarla a analizar. ¿Y en qué momento del año aplicarla? Bueno, puede ser variable, se puede aplicar en diferentes momentos del año, pero como decíamos, es bien importante el manejo que estamos haciendo de ese potrero. Si estamos confeccionando reservas, podemos hacer una extracción ahí. Entonces, en ese sentido, nos conviene aplicarlo un poco más cerca del momento que vamos a tener nuestra pastura y no retirarlo previamente con el cultivo anterior, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias. Antes tuvimos un problemita con Rodrigo, así que te repito la pregunta, Rodrigo. ¿Cuál sería la forma correcta de medir el número de plantas logradas para calcular el coeficiente de logro que vos mencionabas? ¿Y cuántos días tendría que esperar antes de hacer esa medición para saber si la pastura quedó bien implantada o no? Bien, buen día. Respecto a la cual es la forma correcta, Fernando, en realidad ahí al final de la charla ya les dejaba el link de un video que habíamos hecho a principio de este otoño, donde indicábamos cuáles eran las formas correctas. Ustedes vean en la charla hoy que el coeficiente de logro se calcula mediante el número de plantas logradas y el número de semillas viables por kilo de semilla. Entonces, previo a ir al campo, lo que tenemos que calcular es cuántas semillas viables sembramos, y eso, como les explicaba, está en función del número de la germinación, peso de mi semilla y los valores que tengamos de calidad de semilla. Luego, después, yendo al campo, la idea es, y ahí están las dos preguntas, así que juntas, los trabajos que hemos realizado durante esos años 2012, 13 y 14 que les mencionaba, nos han permitido tener información suficiente como para poderles decir que a las 3 semanas ya podrían estar contando plantas, y eso, como les mostraba, implica un error que es muy similar al que podemos estar si esperamos a las 7 o a las 12 semanas. Por lo tanto, ahí ganamos esos 63 días.
salvo que las condiciones a la siembra, como les mencionaba, interactúen con todo esto y sea una seca muy grande. O sea, si estamos en una condición de una sequía muy grande, de un exceso de lluvia, ir a las 3 semanas capaz que es muy pronto. Pero en condiciones normales, ustedes a las 3 semanas podrían ir y hacer conteos y ahí ya tener una estimación de cuál podría ser el rendimiento potencial para las distintas pasturas. Nosotros trabajamos especies puras y mezclas y el error de estimación es más o menos el mismo. Crece en cuando tenemos ambientes más complicados. Por ejemplo, como les decía, cuando... Ahí se trabó un poco, ¿no? Capaz que pasamos a... Forma, igual ahí en el me video parece que viendo había... ir al campo a las 3 semanas. Bien, creo que quedó claro. Y pasamos a la próxima. Jero, tenemos bastantes preguntas tuyas, así que las voy a agrupar en dos. Una es alrededor de la preparación del tapiz de siembra. Si conviene hacerlo, ir comiendo desde la primavera anterior y con descansos, pero con pastoreos sucesivos desde la primavera, o más bien dejarlo cerrado, que acumule y darle un pastoreo muy intenso justo antes de poner la semilla en cobertura. Y cuando voy a poner la semilla, si es mejor ponerla junto con el fertilizante o realmente hay que separarla de algo la Paso ya dijo, pero bueno, la pregunta pareció igual. Perfecto. Sobre la primera pregunta que mencionabas, de ir manejando desde ya con pastoreos y descansos, es una opción mejor a dejar acumular, porque no sabemos cuánto puede ser de lo que se puede acumular y podemos estar terminando el verano con muchísimo forraje o mucho mantillo, que a la hora de un pastoreo intenso no se genera suelo desnudo, no se genera espacios para que la semilla toque el suelo. Entonces, la opción de ir manejando desde ahora con pastoreos y descansos es mucho mejor. Y en el caso de las siembras, si no, el hecho de incluir la semilla con el fertilizante, contemplar lo siguiente, que el fertilizante tiene un efecto de deshidratación, o sea, va a afectar el inóculo. Por tanto, si tenemos la oportunidad de peletear esa semilla, de proteger el inóculo con carbonato de calcio, con algún otro elemento que lo recubra, lo proteja, por mientras hacemos la siembra, es la mejor opción. Cuando estamos hablando a bajas densidades, como es la mayoría de los casos, la opción es la única que queda porque ajustar la siembra es muy difícil. En los casos que estamos sembrando a densidades altas, porque la especie sí lo requiere, si podemos separar las dos operaciones, es mucho mejor. No sé si había más Excelente. preguntas. No, sí tengo otra. Estaba hablando con el micrófono muteado. La segunda, esta está realmente linda, pero no sé si es fácil responderla. Cuando uno considera hacer mejoramientos con especies con semilla cara, como los Lotus Macu, Gema o Etanin, ¿no? ¿No sería mejor sembrar menos densidad y pagar el costo de una siembra directa o una Duncan en esa implantación? Y la otra es exactamente lo mismo. ¿Cuánto cambia el coeficiente de logro cuando comparo al voleo versus en línea tapada? Es una excelente pregunta porque refiere justamente a dónde poner más plata, ¿no? Si en los kilos de semilla o en la forma de sembrarla. Y bien aplicable justamente a estas semillas, a estas cultivares que todavía siguen siendo caros. La información objetiva es realmente limitada, lo que sí podemos decir es las precauciones a tener en cuenta. Cuando uno elige una siembra en línea sobre un tapiz que es heterogéneo y con mantillo, puede tener dos problemas. Uno es enterrar mucho la semilla o incluso dejarla en superficie, que cuando uno la siembra al voleo, tiene algunas de las herramientas, además de la preparación previa del tapiz, puede hacer pastoreos post siembra por unos días, unos 10, 15 días, y así sí garantizar mayor contacto.
La información que tenemos es esa, y a los que estén pensando en sembrarla en línea o con algunas otras herramientas, tener si bien clara la precaución de que la semilla, donde queda enterrada a más de 2-3 centímetros, ya ahí le cuesta mucho salir y perdemos mucho tiempo en implantación. Bien, súper claro, Jero, muchas gracias. Dos preguntas para Alejandro. Estamos limitando a 2 para terminar en hora. Una es bien concreta. Si hay algo que podés decir de manejo de senecio en praderas, que no hayas dado en tu charla, si hay alguna particularidad sobre eso. Sí, no hablamos no ejemplificamos el manejo de senecio. Asumo que en pradera se refiere a mezclas con leguminosas, y bueno, ahí de nuevo volvemos a determinados supuestos que manejamos con el tema del tipo de pastura, en el sentido de que sea vigorosa y que no deje que sea fácilmente colonizable. Y asumiendo eso y que no son plantas viejas, porque también pueden ser plantas de varios años, que son más difíciles de controlar, tenemos herramientas. Que una de ellas es el Flumetsulan, que sí hablamos de ese producto. Anda extremadamente bien para el control de Senecio madagascariensis. También asumo eso, que se refiere a la plantita chica de flor amarilla, hojita chica, no los senecios de campo más tradicionales, sino que es el que se ve por todos lados, genera una semilla que vuela mucho y aparece fácilmente, se dispersa fácilmente. Ya les digo, el Flumetsulan es el caballito de batalla que tenemos, conocido como Presidio originalmente la molécula. Anda tan bien que hasta miedo da que no vaya a generar problemas por sobreuso, porque además lo necesitamos para otras cosas. Otro producto es el bromoxinil, pero anda también muy bien para el quemado de la planta, pero es un herbicida de contacto, no viaja muy bien a las reservas. Entonces, si son plantas viejas, las plantas rebrotan. Si son plantas nuevas, si estamos encima de la pastura, de la chacra, las plantas anuales las controlamos muy bien. Y lo otro, que tal vez que no es tan utilizado en pasturas leguminosas sembradas, es la máquina de alfombras. En situaciones más extensivas, una máquina de alfombras donde se logra esa diferencia de tapiz, comiendo el tapiz, las especies forrajeras, y el senecio queda alto, se pasa una alfombra que va tocando con un herbicida total, como glifosato, por ejemplo, las plantas de senecio, y también es una técnica que se puede usar. Bien, Alejandro, la otra es cuando haces ese reseteo temprano de la chacra, mejor dicho, cuando haces el reseteo de la chacra de que hablabas, ¿cuánto riesgo y cómo manejar el tema de la residualidad para praderas mezcla, digamos? Bueno, perfecto. Gracias por la pregunta. Reseteo es un concepto que en las pasturas, el manejo de pasturas no usamos tanto como sí en cultivos, así que voy a hacer una breve referencia a ella. El reseteo nos referimos a la última intervención antes de la siembra. ¿Por qué hago esa separación? Porque una cosa es el comienzo de la preparación del barbecho, cuando yo ahí hago mi aplicación agresiva y puedo utilizar muchos productos que sí pueden tener un problema para la implantación de la pastura, entonces tengo que hacerlo con el tiempo suficiente para contemplar eso. Y el reseteo es la que queremos hacer inmediatamente antes de la siembra. Por lo tanto, tiene que incluir o productos que no afecten la siembra, por ejemplo, los quemantes, glifosato, como un herbicida sistémico, lo mejorcito que tenemos, y después paraquat y glufosinato como quemantes que no quedan en el suelo, no son activos en el suelo, y uno podría sembrar inmediatamente, inclusive también podría hacer la siembra y luego la aplicación. Ahí ya entramos en detalles más finos, que es si le tiene fe a la sembradora, si queda el surco tapado, no puede quedar la semilla expuesta y ese tipo de cosas. Pero con esos productos no tiene ningún problema en la actividad de suelo. Y a eso otro le agrego, si usted ya quiere empezar el combate de malezas, quiere empezar a prevenirlo con hacer las emergencias, hay herbicidas que puede dejar en el suelo. De nuevo tengo que mencionar el Flumetsulan como el más utilizado y realmente el de mejor espectro. Y uno ya podría dejarlo junto con los quemantes, que controlaron lo poquito que quedaba antes de sembrar, deja un herbicida para que vaya controlando esas malezas en los primeros estadios. Pero
sí hay que tener cuidado con algún otro producto, con alguna otra recomendación, sí hay que tener periodos de espera, que bueno, que eso es asesoramiento y manejo de uso de herbicidas. Está bien. Bueno, ya estamos acá a las 12, queda una sola pregunta para la charla que di yo, que es, en su charla quedó el mensaje de sembrar en marzo, pero está el riesgo de que nazca y se muera por déficit hídricos que ocurren en marzo. ¿Algún comentario más? Y sí, tal cual. A uno le gustaría correr a la época de más temperaturas, la fecha de siembra, y a medida que se corre del 10 o el 15 de marzo hacia febrero o enero, las temperaturas están ok, pero empieza a haber más riesgo de déficit hídrico. Sobre todo déficit hídrico que se sequen los primeros 3-5 centímetros de suelo. Y eso es determinante porque corremos mucho el riesgo de que o la semilla germine y se muera, o que la semilla quede mucho tiempo sin germinar en el campo. Así que no, el comentario sería si los 5 centímetros están secos y no tenemos previsión de lluvia, entonces hay que esperar, no hay otra cosa que para hacer. Sí, me parece que estaría bueno reforzar la idea de que, aunque le siguen errando, digamos, los pronósticos, cada vez menos. Y por ejemplo, para lo que es fertilización con nitrógeno, nosotros estamos ajustando y usando los pronósticos. ¿Qué se pronostica esta semana? Para poner urea antes de la lluvia, ¿no? Y con fechas de siembra, cuando estamos ahí en marzo o abril, sobre todo si hay humedad abajo de los 10 centímetros y nos falta recargar esos primeros centímetros, previsiones de siembra de lluvia es algo que podemos tener en cuenta para tener todo listo y sembrar después de esa lluvia, ¿no? Mi impresión es que eso es intrínseco al sistema uruguayo y no va a cambiar. La tecnología nos puede ir ayudando, pero va a ser difícil remover esas limitantes por la variabilidad que tiene el régimen de lluvia de Uruguay en marzo-abril, básicamente, ¿no? La recomendación siempre entonces es, hay que estar 3 veces más preparados, porque las ventanas son chiquititas y tenemos que tener todo listo para aprovechar esas oportunidades que se nos generen. No sé si la respuesta fue muy, muy convincente, pero bien, es lo que podemos decir. Creo que podemos ya dar por concluida, estamos 3 minutitos después, la verdad que el tiempo excelente, gracias a todos, hay todavía casi 90 conectados. Las preguntas que no quedaron respondidas las vamos a estar, del 18 y de hoy, las vamos a estar colgando la semana que viene. Y bueno, saludarlos, agradecerles otra vez habernos acompañado. Aquellos que no hicieron la encuesta, dedíquenle 10 minutitos a completarnos la encuesta, le vamos a sacar mucho jugo a estos datos, datos que son difíciles. Uruguay no tiene otra base de datos donde podamos ir a tener esta información. Y en nombre de todo el equipo que está detrás de esta jornada, los saludo y los despido. Hasta luego.